Bienvenidos a Redu al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas son corruptas? O inclusive, ¿será que caen en cuenta de estos actos corruptos que cometen? Hoy vamos a intentar abordar este tema bajo una perspectiva psicológica. Para esto tenemos como invitada a Sandra Díaz, psicóloga de la Universidad de los Andes, experta en temas relacionados con desarrollo moral, atmósfera moral y construcción de comunidades mediadas por la confianza. Hola Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar acá. Bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes. Qué rico estar con ustedes y poder contarles algunas cosas que he aprendido en los últimos años en que trabajo en el tema de corrupción. Es un gusto enorme. Muchas gracias. Bueno, para empezar quisiéramos preguntarte, ¿cómo defines a una persona corrupta y qué características tienen estas personas? Pues a ver, para definir una persona corrupta hay una cosa muy importante definitivamente, y es que tenga la intencionalidad clara de actuar de manera incorrecta. Y tal vez ese es el punto, cuando ustedes me invitaron a hablar con ustedes, era sobre qué tan conscientes somos o qué tan conscientes son las personas, cuánto son corruptas o no. Y creo, y la experiencia que tengo es que claramente muchas personas cometen actos que tienen que ver con la corrupción y que no son tan conscientes de ello. Y hay un punto muy importante para empezar, y es que uno tiene que saber que la conciencia no es en blanco y negro, la conciencia es, hay grados de conciencia y hay grados en donde definitivamente no se sabe que se está cometiendo un acto corrupto. Entonces no podemos decir que la persona es plenamente consciente o es plenamente inconsciente de ello, es decir, los grados de conciencia son en tonos de grises, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso nos permite llegar y abordar el tema de la corrupción, y más aún, más que la corrupción, lo más importante que en el caso de ustedes es cómo prevenir y cómo educar para prevenir la corrupción. Lo primero es entender que las personas no son corruptas, es decir, cuando nosotros consideramos y decimos Sandra Díaz es una persona corrupta, muchas veces lo que hacemos es que nos contentamos con darle un nombre y con darle una categoría y clasificarla, y como si ya con eso nos contentáramos y quedáramos tranquilos. Creo que justamente lo que tenemos que hacer es entender cómo hacer para que una persona cualquiera no llegue a cometer actos corruptos de manera consciente, deliberada, clara, y aún más, que las personas sean conscientes y hagan conciencia de cuándo están entrando en conductas o están llegando o cayendo en conductas corruptas por desconocimiento, por falta de observación, de una decisión ligera, muchos factores, digamos, que en eso incide en el grado de conciencia, y creo que eso es lo más importante, más que decir, sí, hay personas corruptas o no corruptas. Eso, muchas veces ese nombre no nos dice nada, no nos aporta tanto, como si entender por qué hay personas que caen o llegan a este tipo de comportamientos y cómo poderlos prevenir. Creo que además que es el trabajo de ustedes, ¿no? Sandra, yo te quería preguntar algo, y es que, bueno, pues nosotros pues como seres humanos tenemos sesgos, ¿cierto? Independientemente de cuáles sean buenos o malos, tenemos sesgos. Y eso pues nos construye y nos deconstruye como personas. Te quería preguntar, ¿de qué manera los sesgos que nosotros tenemos como personas hacen que las personas sean más o menos conscientes sobre actos de corrupción que cometan? Mira, hay unos sesgos que son los que yo más, a los que más trabajo, los que más le doy importancia, y son los sesgos que se dan por una herencia cultural, digámoslo así. Resulta que
el entorno donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros trabajamos, donde nos educamos, realmente marca muchísimo con la conducta de las personas cuando las personas no, digamos, más aún cuando las personas no son plenamente autónomas a nivel moral, y es lo más frecuente. Digamos que el desarrollo de la autonomía moral es un proceso que se va dando, es evolutivo, que se va dando a lo largo de la vida. Pero a veces si ese desarrollo no lo fomentamos, no lo hacemos bien, no trabajamos a conciencia con ello, que es lo más frecuente, es decir, que la gente no sepa cómo hacer eso, sino que simplemente vamos creciendo y el desarrollo moral se va quedando ahí como digamos que casi que el más descuidado, nos preocupamos mucho más por el desarrollo físico, intelectual, emocional, en fin, de todas las otras características, pero el moral casi no se trabaja, entonces se va dejando que solito se vaya dando. Normalmente lo que ocurre es que ese desarrollo moral se queda muy pequeñito, de acuerdo con el potencial que tenemos. Nosotros tenemos un potencial, normalmente tenemos un potencial mucho mayor que el que alcanzamos en el desarrollo moral. Y eso hace, ese desarrollo primario, digamos, que se va quedando pequeño, hace que esos sesgos, como lo llamas tú, sean muy fuertes y sean mucho más determinantes en nuestra conducta, y eso es triste porque hay muchas, digamos, muchas ocasiones en que las personas actúan más por esos sesgos, por esas presiones, por esas maneras de pensar de nuestra comunidad o digamos, del entorno en donde estamos, más que por una decisión propia. Y eso es grave. ¿Por qué? Miren, es muy frecuente que las personas digan y piensen, si todo el mundo lo hace es porque no está mal. Es decir, si yo entro a una empresa, entro a trabajar en una organización y yo veo que todo el mundo miente, por ejemplo, con respecto al tiempo, o miente con respecto a los logros, o hace plagio, roba las ideas de los demás, roba objetos, o roba plata de la organización también, o sea, hace muchas de esas cosas. Y la persona comienza a decir, bueno, pero si todo el mundo lo hace, debe ser que no está tan mal. Acá eso está permitido, acá se considera algo bueno o normal. Y muchas personas que no han alcanzado ese nivel de autonomía moral, que es el ideal, que es que la persona actúa por encima, más allá de lo que todos los demás hagan, si esas personas no han alcanzado ese desarrollo, seguramente lo van a hacer. Y van a hacerlo justificándolo porque todo el mundo lo hace. Y esos son los sesgos tal vez que tú estás mencionando. Y eso es claramente una razón súper nociva, es una razón, una manera de pensar terrible en entornos en los que la ética y la moral no son fuertes, no se habla de ello, donde no hay claridad de qué está mal y qué está bien, y en esta organización no se hace esto o aquello, en donde los jefes y los líderes no son claro ejemplo de ética y moral. Entonces eso comienza a permear y se vuelve lo normal, actuar así se vuelve lo corriente. Y todo el mundo lo comienza a hacer así. Y esos comienzan a marcar unos sesgos importantes a nivel grupal, cultural, que hacen que las personas caigan en ese tipo de conductas corruptas, muchas veces sin ser tan conscientes y sin ser tan libres en la decisión. Entonces es supremamente importante. Siempre trabajo mucho por el desarrollo moral de las personas. Creo que todos tenemos un potencial enorme y lo descuidamos y no lo aprovechamos al máximo para que realmente podamos ser libres y tomar decisiones mucho más acertadas de manera libre, sin la presión de que en el contexto del medio se hace esto, todo el mundo hace eso es lo que se considera normal, y hay frases que además presionan mucho en eso, ¿no? Es bobo usted, que no lo hace y aquí todo el mundo lo hace. Eso sí, sí que... El tío vive del bobo, sí, eso es súper naturalizado en Colombia. Y Sandra, o sea, según lo que entiendo de lo que dices, el desarrollo moral está súper ligado con el actuar conscientemente, ¿verdad? O sea, más allá de las imposiciones de nuestro entorno. Pero entonces, ¿en qué momento
digamos, se determina que alguien está desarrollado moralmente de una manera adecuada o inadecuada. O sea, ¿en qué punto yo digo, ya yo me desarrollé moralmente? Digamos que mientras tú hablabas de todo este tema, a mí se me venía a la cabeza que entre nosotros en la red hemos podido llevar a concientizar o a tomar conciencia de estos actos, en el sentido que, por ejemplo, cuando llegábamos entre nosotros mismos, que somos voluntarios, pues jóvenes, que la mayoría estamos o recién nos graduamos de la universidad, y era súper normal el tema de la copia, y todo el mundo se copiaba en las universidades, y entonces, pues como todo el mundo lo hacía, estaba justificado, entre comillas. Cuando llegamos a la red, entonces lo que empezó a pasar es que fuimos conscientes que eso estaba mal. Y empezamos a invertir como este impacto del entorno. Entonces cuando alguien decía que se copiaba, como estamos en un entorno en el que combatimos la corrupción y como que un poco estamos más conscientes de los hechos, éramos nosotros mismos los que los hacíamos caer en cuenta. Pero ¿en qué momento uno dice como, ok, ya estoy bien desarrollado moralmente? Porque yo creo que eso pues es un camino larguísimo y que al final uno no sabe en qué momento dice, bueno, sí lo logré. Digamos que físicamente uno puede ver, ¿no? La persona se desarrolló y tiene más músculos, qué sé yo. Pero en el sentido moral, ¿cómo se ve eso? Es un tema muy complejo, es decir, tiene muchas variables. Uno es lo que, por ejemplo, el que tú mencionas de hacer conciencia de los actos que no están bien, es decir, que son actos corruptos porque implican trampa, implican deshonestidad. Esos son claves. Y eso es lo que yo digo que muchas veces falta en las organizaciones, ya sea en los colegios, o en las empresas, en las universidades. Falta hacer conciencia sobre esos temas. Falta poner, como encender la luz y decir, oigan, miren allá, este es un problema grave que aquí no podemos permitir. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo haciendo evaluación de este tipo de temas, de los diferentes factores que realmente determinan el desarrollo moral en los colegios. Y nosotros evaluamos periódicamente a los colegios. Volvamos, o sea, más o menos cada 2 años nos llaman para volver y revisar y hacer un seguimiento de los procesos que se han venido dando y lo que ellos han venido haciendo. En alguna oportunidad fuimos a un colegio, habíamos evaluado previamente y la rectora nos comentó que tenían un problema serio de robos. Se habían robado celulares, iPads, bueno, cosas así, objetos que realmente ameritaban que la comunidad completa hiciera trabajo, hiciera una conciencia sobre esto. Y nos comentó pues que seguramente los resultados en ese aspecto saldrían mal, dado que las circunstancias estaban dándose, eran estas. Entonces, pues bien, dijimos, pues vamos a ver, volvemos a ver qué pasa y lo tendremos en cuenta, pues que ese es el parte del contexto. Cuando nosotros evaluamos, encontramos algo, al contrario de ser negativo, algo realmente muy bueno. Y es que comparativamente con los años pasados, los alumnos tenían una clara conciencia del robo. Y ahí habían mejorado sustancialmente. A nivel estadístico había diferencias importantes de progreso a nivel significativo. ¿Por qué pasó? Porque como hubo problemas de esto, el colegio lo afrontó, hizo una serie de actividades y de trabajos de concientización, como lo dices tú. Entonces los alumnos comenzaron a ver eso, entendieron lo malo. Es un poco lo que tú decías con respecto a la trampa del plagio académico. Luego, sí es muy importante hacer esa conciencia y lo hemos visto claramente, los colegios que lo trabajan, las empresas que ponen un énfasis en esos temas, mejoran y tienen buenos resultados. Ahora, eso no es todo. Es decir, eso es un aspecto súper importante cuando yo quiero tener un cambio significativo en una conducta en específico. Y eso lo logran bien. Pero hay muchas otras cosas importantes. El proceso que estábamos hablando del desarrollo moral
Es un proceso que se va dando a lo largo de la vida y digamos que las personas más primarias, es decir, los primeros etapas del desarrollo del juicio moral, son las personas que solamente reaccionan ante el castigo y ante el premio. Entonces, si digamos, estas personas no saben que van a tener un castigo grave, importante, frente a un acto incorrecto, pues no lo dejan de hacer. O si ellos no saben que si no van a recibir un premio importante por actuar correctamente. Entonces, digamos, ese es el más primario, y el último, digamos, al que uno aspiraría, son seis pasos o 6 etapas. El último es la persona que ya ha transitado todos estos pasos, es decir, ha pasado del primer castigo, ha comenzado a seguir lo que todo el mundo hace, que es muy común en nuestra sociedad. Lo más frecuente es que la gente hace lo que los demás hacen, y que si los demás roban, yo también robo, y que si los demás dicen mentiras, yo también lo hago, en fin. Y que si en la empresa es normal abusar del poder, digamos, maltratando a los demás, también lo hago, en fin, todo ese tipo de cosas. Luego hay una etapa en donde las personas comienzan a entender que no, pues que es decir, que puede que todo el mundo lo haga, pero no está bien, y que se fijan mucho en las normas. Esas personas, pues digamos, van mucho más adelante. En Colombia, desafortunadamente, no hay tanta gente en esas etapas posteriores. Y por último, hay personas que alcanzan un nivel de desarrollo moral y de juicio moral específico más alto. Y son aquellas personas que pueden evaluar la norma y cambiar las normas o las reglas, sugerir los cambios y promover los cambios en las normas y las reglas por el bien común. Hay normas y hay reglas, pues, que no son las mejores, que definitivamente no son, que necesitan un cambio, pero para ello se necesita un grado de desarrollo moral superior que alcanza a pensar y a reevaluar las mismas normas y las mismas reglas. Pero tiene que haber pasado todos los otros estadios. Digamos que este es un estadio bastante avanzado, difícil de encontrar, no es común que la gente, o sea, muy poco común que la gente piense así. Pero eso es a donde tenemos que aspirar, a donde tenemos que llegar. Más aún en un país. Súper, Sandra. No, pues yo quería, digamos, retomando un poco lo que vienes diciendo y pues lo que nosotros en derecho llamamos la cultura de incumplimiento, ¿no? Como las personas por normalizar ciertas conductas dejan de actuar correctamente por ese simple hecho de la normalización. Y Exacto. esto lo vemos pues en muchas partes, no desde arriba, desde nuestra cúpula política, hasta nosotros interactuando con nosotros. Entonces yo te quería preguntar cómo, ¿tú crees que esa cultura o bueno, esa referencia que nosotros tenemos de, qué sé yo, la corrupción política, la corrupción empresarial, esa macrocorrupción donde se roban muchísimo dinero, ¿tú crees que como eso sucede, eso puede influir en nosotros como personas que por tener esas referencias nosotros cometemos pues actos corruptos? Clarísimo. Digamos que inciden de muchas maneras, pero te voy a poner unos ejemplos. Hay muchas personas que creen que como a mí me roban, yo también puedo robar. Y muchas personas que dicen, yo robo antes de que usted me robe a mí. Es decir, yo me robo los impuestos porque yo sé que usted se va a robar mis impuestos. Cuando yo pago y le entrego al país el monto que sea, cuando se destapan todos estos casos tan terribles de robos, muchas personas dicen, no, yo sí no vuelvo a pagar impuestos, y entonces hace fraude. ¿Por qué? Porque me van a hacer fraude a mí. Entonces, digamos que eso justifica, es una manera de justificar la trampa. Hay otra forma que incide claramente, es que, es un poco lo que decíamos, aquí todos de una u otra manera lo hacemos y no pasa nada. Es decir, es un país en donde normalmente sabemos que roban, el otro, y no pasa nada. Entonces, muchas personas dicen, bueno, pues yo también lo voy a hacer y ya no más, y no voy a ser el único bobo, porque muchas veces las personas, cuando no son claramente conscientes de lo que implica esto,
lo ven así y dicen, eso no pasa nada. Y más aún hay un problema que me parece a mí peor de todo esto, Daniel, es que si nosotros entendemos en profundidad lo que significa la corrupción, nosotros sabemos claramente que hay una cantidad de actos que tienen que ver con corrupción que no son delito. Y si nosotros educamos solamente para prevenir el delito, es muy distinto que si nosotros educamos para formar una conciencia ética y moral. Porque hay muchas cosas que no son delitos. Y voy a poner unos ejemplos, porque es que la corrupción, o sea, nosotros llegamos a los delitos de corrupción, pero habiendo pasado por muchos actos que tienen que ver con corrupción, que no son delitos. Es decir, la corrupción se va Total. por lo pequeñito. Y eso comienza a meter gente, involucrar gente, a hacer cada vez de mayor impacto en la organización, en la comunidad, en el colegio, en la familia, en fin, donde sea, en el ámbito. Comienza a tomar unos tonos cada vez más grandes. Esto es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y va involucrando más gente. Entonces, yo creo que si nosotros estamos pensando en formar, en prevenir realmente la corrupción, no tenemos que esperarnos y hablar solamente del gran delito, que son gravísimos. Porque ¿qué va a pasar? La mayoría de la gente dice, no, yo no robo un banco. No, yo sí no. No, eso sí, yo no lo voy a hacer. O sea, eso no. Yo, ese tipo de robos tan espantosos como se ven por allá, no, eso no tiene que ver conmigo. Pero sí en lo pequeño. Y muchas veces en eso pequeño no se es consciente de que va en camino a lo grande o que está participando de un proceso grande de corrupción. Entonces se justifica pero pues que yo no hago eso tan espantoso, eso tan horrible, esos delitos espantosos yo no participo. Entonces es muy importante, yo creo que lo más importante es hacer conciencia de lo pequeño. Voy a poner ejemplos tontísimos, o sea, que vemos en lo pequeño, en lo cotidiano. Un poco lo que estaba diciendo Daniela, es, hacemos plagio académico y todo el mundo lo hace. Eso no pasa nada. ¿Quién dice que usted no? A ver, algunas me decían, pero dígame si usted nunca lo hizo, porque todos lo hemos hecho. Entonces, como todos lo hemos hecho, según la persona me decía, ¿no? Como todos lo hemos hecho, deja de ser mal. Muchas personas creen que porque todos lo hicimos según ellos, todos lo hicimos, entonces se empieza a legitimar y deja de estar mal. Y ese es el típico ejemplo de la trampa académica, del plagio. Entonces todo el mundo dice, todos lo hicimos, en el colegio era normal, y no me diga que no sea mentirosa, si usted dice que usted no plagió, no copió en el colegio, usted es una mentirosa, además ya queda uno de mentiroso. Entonces es muy chistoso porque eso comienza a legitimarse, porque todo lo hicimos. Vamos a poner otro ejemplo, de formas de cómo desde lo chiquito, desde las situaciones y las circunstancias pequeñas en un colegio se pueden comenzar a formar la conciencia de que eso no pasa nada, a menos que se hable. Miren, alguna vez en un colegio descubrieron que los alumnos cuando salían, se gradúan del colegio y en los anuarios y todo esto, le escribían siempre a la enfermera cosas como gracias, tú eres lo máximo, me salvaste de muchas, si no hubiera sido por ti, cuántas terribles me hubieran pasado, cosas de ese estilo. Comenzaron a ver un poco qué es lo que hay detrás de esto, porque pues así la enfermera realmente ayuda mucho y ha cuidado a las personas y todo esto, pero comenzaba a tener un tono como un poco de complicidad. Cuando vieron, algo que pasa en muchos colegios, yo creo que en la gran mayoría, o no quiero ser pues, o sea, así de terrible, pero pues pasa. Hay lugares como la enfermería en este caso, pero pues hay muchos otros sitios, que los alumnos, por ejemplo, cuando no hacen una tarea o cuando se quieren salir de una clase porque no estudiar o no, en fin, quieren salvarse de algo, hay un resguardo y hay una complicidad con esa persona que va y los deja que se estén allí. Entonces, en ese caso, lo que parecía era que la enfermera le decía, ay, sí, quédese acá, tranquilo, yo le pongo una notica que usted está malito y que usted se tuvo que salir de su clase. Esa es una cosa que podría parecer insignificativa, trivial,
hasta como de, pues, como de tonterías de colegios. Pero si uno no hace conciencia, y la enfermera en ese caso, o quien sea, la persona, figura de autoridad, no hace conciencia de que está haciendo un pésimo uso del poder y que está ayudando a un alumno a mentir, a hacer trampa, a ser deshonesto, en su formación moral le está enseñando una cantidad de cosas que no son las que uno esperaría. Yo creo que eso se vuelve lo normal. Entonces, es importantísimo que en esas cosas volvamos al punto de decir, ok, esto no es normal, y cuál es el uso adecuado del poder, que en últimas es la razón que nosotros tenemos que estar educando cuando estamos haciendo prevención en corrupción. Todos tenemos un poder, pequeño, grande, con unas personas sí, con otras personas no. Hay personas que tienen un rango de poder muchísimo mayor con otros y otras con menos. Pero el uso que nosotros demos a ese poder es la clave. Y cuando yo comienzo a hacer uso de ese poder para mi propio beneficio, transgrediendo valores como la honestidad, el respeto a la persona, la dignidad, pues estamos cayendo y estamos llegando a generar entornos muy propicios para la corrupción. Y ahí, por ejemplo, Claro, la pregunta original tuya, Daniela, o sea, las personas son corruptas, muy seguramente esta señora ni sabía que tenía algo nada que ver con corrupción, o sea, ella nunca jamás en la vida se le hubiera pasado por la cabeza que eso pudiera tener algo que se relacionara de alguna manera con la corrupción. y eso, digamos que guía mi acto. Pero lo que nos damos cuenta es que muchas veces en estos actos de corrupción, sobre todo de pequeña corrupción, uno no es tan consciente de esas consecuencias. Y es muy difícil como basar la decisión de uno en qué va a pasar. Y entonces, pues como para cerrar ya, Sandra, yo quería preguntarte que teniendo en cuenta que la gente cuando toma sus decisiones no es muy consciente de las consecuencias, ¿cómo podemos hacer o cuál es la estrategia más eficiente desde tu concepción para limitar o evitar que estos actos de corrupción pequeña pues se propaguen, desincentivarlos? A ver, hay dos cosas que pienso que son muy importantes. Y una cosa que se llama identidad moral y que creo que es casi que inexistente, tristemente. Y les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo que yo siempre cuento porque me preocupa mucho. Hace unos años yo hacía apoyo a los jóvenes directamente con temas, en temas de desarrollo moral. Y cuando ellos llegaban a hablar conmigo, yo no los conocía y yo les preguntaba, vamos a hacer una cosa. Tú me vas a decir a mí 3 características o 5 características tuyas que tú quieras que yo conozca de ti porque son muy importantes. Algo que tú dices, mire, si usted me quiere conocer, definitivamente tiene que saber que yo soy ta, 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 ta. ¿Esto qué muestra? O sea, cuando yo le hago esa pregunta a una persona joven, lo que estoy tratando de ver es cómo se ve a sí mismo, cómo se define a sí mismo. Y claramente yo les decía, ¿cómo, pues para yo conocerte, cómo te defines? Pero hícelo para la palabra, parafraseaba de la manera como les dije. Miren, nadie, absolutamente nadie, utilizaba o utilizó, y seguramente si hago este ejercicio otra vez, poquiticas personas, utilizan palabras que tengan que ver con virtudes morales. ¿Qué es lo que la gente enfatiza de sí misma? Características y habilidades que lo lleven al éxito profesional, que lo conlleven al éxito deportivo, a la popularidad. Entonces es súper importante. Yo soy súper linda, yo soy divertidísimo, yo hago reír a todas las niñas, soy el mejor en matemáticas, soy excelente orador. Bueno,
todas esas cosas. Es decir, es primero lo físico, lo intelectual, y cómo eso repercute en la popularidad, en el progreso y en el éxito. Pero es muy importante que a las personas jóvenes se les pongan metas desde lo moral y lo ético. O sea, que por encima de todo, yo soy una persona honesta. O sea, puedo estar en situaciones súper complicadas. Puedo estar en un colegio en donde lo normal sea copiarse, en donde todo el mundo acepta el plagio. Puedo estar en la situación académica más difícil, pero yo, Sandra Díaz, soy una persona honesta y por lo tanto no me copio. Eso es garantía de un blindaje importantísimo. Eso es lo que nos permite llegar a ser distintos al entorno, llegar a ser diferentes en un momento en el que todo el mundo abusa del poder de una manera X o Y, y que yo hago parte de esa empresa, en donde estoy sentada en una mesa de gerencia, todos los gerentes están de acuerdo porque eso aquí lo hacemos, yo soy lo más normal. Aquí lo más corriente es, vamos a aceptar que nuestra fuerza de ventas, por ejemplo, pida o dé sobornos. Y en muchas empresas eso es normal. Y la gente no lo dice. Y la gente lo mira para otro lado y todo el mundo se hace el bobo. Pero tiene que haber personas que digan, no, no, perdón. Yo no hago parte de eso. Yo no firmo eso. Yo no respaldo eso. Yo no estoy sentado en esta mesa mientras eso sea lo correcto, normal. ¿Por qué? Porque yo soy una persona honesta. Yo soy una persona correcta. Yo soy una persona que claramente mi vida está dirigida a una meta que no tiene ninguna trampa, que no tiene ningún esguince, que no puede permitir hacer el mal a los demás, que no puedo permitir la trampa, en fin, una serie de cosas que tengan que ver con las virtudes éticas y morales. Si nosotros logramos fortalecer esa identidad moral y ética en los niños, es mucho lo que realmente podemos avanzar. Y eso implica necesariamente pensar en unas metas de vida distintas, y yo creo que son muy poco populares. Lo popular es que sea exitoso, que sea súper ganador, triunfador, divino, hermoso físicamente, popular, pero resulta que es que a veces tenemos que sacrificar justamente todo eso, sacrificar la popularidad, sacrificar la aceptación de los demás, y darle prioridad a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque soy así y porque yo tengo la convicción de que así quiero ser. Yo creo que esta charla nos deja principalmente dos conclusiones. Primero es que creo que a medida que cometamos pequeños actos de corrupción, esto va como debilitando nuestra glande o nuestra resistencia a cometer cosas malas, a esa diferenciación entre lo bueno y lo malo, y llega un punto en el que ya debilitamos tanto esa resistencia en que realmente ya cometemos actos corruptos inconscientemente. Entonces creo que lo más importante es ser personas éticas que no debiliten esa fortaleza que tienen para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y lo segundo es que no podemos, digámoslo de alguna manera, cultivar un entorno, una sociedad o crear una sociedad en torno a la prevención de delitos únicamente, porque eso nos va a llevar a muy mal camino, porque como bien nos decía Sandra, los actos corruptos no se limitan a lo que es un código penal. Esto es mucho más grande, mucho más naturalizado y tenemos que cambiarlo. No debemos enfocarnos en eso, sino en realmente ser personas correctas porque es lo correcto. Muchas gracias, Dani, y gracias, Sandra, por este espacio. Creo que nos ayudó a reflexionar un montón sobre la importancia de poner la moralidad por encima de cualquier cosa y de guiar nuestros actos de manera consciente. Seguramente así nosotros vamos a lograr ser unas mejores personas y todos juntos vamos a lograr ser una mejor sociedad, que es a lo que le apostamos desde la red UA. Así que no siendo más, recuerden que para visibilizar un problema hay que hablar de él. Esperamos que esta charla nos dé a todos herramientas para seguir luchando contra la corrupción, aun cuando esta es invisible. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
que son en Instagram y en Twitter @RedUA, en Facebook nos encuentran como Red Universitaria Anticorrupción y en nuestra página web es www.reduniversitariaanticorrupcion.org. Muchísimas gracias a todo el equipo que hay detrás de podcast, también a Pablo y a Nubi, que están en el backstage de este programa. Y pues si les gustó, espero que puedan compartirlo y muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Sandra, por ayudarnos tanto, por tu compañía y por tu mentoría, no solo en este podcast, sino en nuestro programa de educación experiencial de la red. Que estén muy bien. Chao.